es un, es un llamado, es un recordatorio importante de que el arrepentimiento no es simplemente una declaración de palabras, no es solamente hablar, sino que accionar en consecuencia, una actitud constante de cambio y crecimiento también en nuestra relación con Dios. Porque si producimos frutos dignos de arrepentimiento, estamos demostrando a la sociedad, al mundo entero, el poder transformador del amor de Cristo en nuestras vidas. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, qué alegría. Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. La versión más viejita, la que me gusta a mí, mi favorita, la Reina Valera. ¿Por qué me gusta esta? Porque por ahí hay palabras que me hacen entender el contexto, inclusive de lo que está escrito. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Solamente eso dice en Mateo 3:8. Haced, o sea, hagan entonces frutos dignos de arrepentimiento. Así es, hoy nos detenemos acá en este texto que está en Mateo 3:8 para compartir esta mañana, en la mitad de la semana. Acá se nos instruye esto, es una instrucción, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y este versículo es un llamado profundo, un llamado directo también a cada uno de nosotros. Una invitación a reflexionar sobre nuestras acciones y también los cambios necesarios en nuestra vida que tenemos que hacer para acercarnos a nuestro Creador, a nuestro fabricante. Y en el contexto de este versículo nos muestra a Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, a Juan el Bautista, aquel que se vestía con piel de camello, que comía langosta y miel silvestre. Y él estaba preparando el camino para el Señor. El mensaje que él tenía era clarísimo, era un mensaje de arrepentimiento. Y no solo era un acto de confesión, sino también un compromiso de cambio. Porque al hablar de frutos dignos de arrepentimiento, lo que decía el Juan, nos hace recordar que nuestras acciones deben reflejar el corazón transformado que hemos decidido emprender, ¿no? Al seguir a Cristo. ¿Y esto qué significa para nosotros? ¿Qué significa para nuestra vida diaria? Porque al escuchar este llamado que hace Juan, yo creo que estamos invitados a evaluar un poco nuestros actos, a medirnos un poco, a alinear nuestras creencias también. Si realmente hemos hecho un compromiso con Dios, nuestras vidas deberían testificar ese cambio, ¿no te parece? Y esto implica vivir con un propósito, implica vivir de una manera diferente, actuar con amor, actuar con compasión, buscar la justicia en cada una de nuestras interacciones. Así nuestros frutos servirán como testimonio de nuestro arrepentimiento auténtico en esta vida, como testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Pero también este texto, que está acá en el manual del fabricante, nos invita a ser intencionales. No se trata de hacer cualquier cosa, sino de producir frutos que realmente demuestren el arrepentimiento en nuestras vidas. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos hemos metido la pata, todos nos arrepentimos muchas veces de las cosas que hemos hecho. Pero cuando nos arrepentimos, ¿damos fruto de ese arrepentimiento? ¿Son nuestras acciones acaso un reflejo de lo que nosotros
proclamamos creer? ¿Acaso nuestra vida anda irradiando el amor de Dios en nuestro entorno? A medida que comenzamos a responder estas preguntas, seguramente nos vamos a ir acercando más a la esencia de vivir verdaderos momentos como hijos, como seguidores del Redentor, ¿no? De Cristo. Es una linda reflexión esta mañana la que estamos tocando, ¿no? ¿Por qué no hacer una pausa y entablar una conversación con el Señor, con Dios? Decirle a Él que hoy venimos ante Él, primero reconociendo nuestras necesidades de cambio. ¿Quién no tiene necesidad de cambio? Pero un cambio genuino en nuestro corazón. Pedirle a Él que nos ayude a producir frutos que reflejen nuestro arrepentimiento. Que nuestras acciones sean dignas de su amor, de su gracia. Que fortalezca nuestra voluntad para seguir. Que el ejemplo que Él nos dio en nuestras vidas sea un testimonio de poder transformador para que podamos ser diferentes personas, mejorar, darle gracias por esa guía constante que nos da y por darnos la oportunidad también de crecer en fe. Producid, dice la versión más antigua, pues frutos dignos de arrepentimiento. Este pequeño texto que está ahí en el manual del fabricante, ahí en Mateo 3:8, se encuentra en un contexto también, hablando de un discurso, de una predicación de Juan el Bautista, que en ese momento exhortaba a las multitudes a que se arrepintieran de sus macanas, de sus metidas de patas, y que se bautizaran como un símbolo de su decisión de cambiar sus vidas. Ayer justamente hablábamos del bautismo. El bautismo no salva a nadie, sino es un reflejo o una demostración externa de lo que ocurrió internamente en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ahí se bautizaban muchos con Juan, como fruto de esa decisión de cambiar sus vidas. Y este texto es una llamada a la acción también para nosotros. Para aquellos que podemos comprender el mensaje, ¿no? Y responder en consecuencia lo que hemos aprendido. Este texto que leemos esta mañana, Juan el Bautista se enfoca en la necesidad de producir frutos que demuestren un genuino arrepentimiento. En otras palabras, no es suficiente decir que uno se arrepiente de sus pecados. Debe haber una evidencia clara de un cambio en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida. No es solamente hablar, sino accionar también. Y esto indica que el arrepentimiento es un proceso activo que requiere una respuesta cada día de nuestras vidas. Es un proceso, es un caminar de cambios. Ahora, la idea de producir fruto no es nueva en la Biblia. Pablo escribió una carta a los Gálatas, y allá por el capítulo 5 de esa carta, en el versículo 20 más o menos, se nos habla de los frutos del Espíritu, que incluyen amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Esos son los frutos del Espíritu. Fidelidad, humildad y dominio propio. Y estos frutos son el resultado de una vida transformada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, y son una expresión visible de nuestra fe en acción, si tenemos esos frutos en nuestra vida.
Y este texto, este pasaje, nos llama a reflexionar un poquito sobre la importancia del arrepentimiento genuino y de producir frutos que demuestren que nuestra vida cotidiana tuvo un cambio, ¿no? Ahora, algunas preguntas que podemos hacernos esta mañana es, ¿cómo respondo yo a ese mensaje de arrepentimiento? ¿Acaso puedo identificar algunas áreas de mi vida que necesitan ese cambio? ¿Qué medidas puedo tomar para producir esos frutos de arrepentimiento en mi vida? Eso sí, la idea de producir frutos también implica un esfuerzo constante, diario, y sostener nuestra vida espiritual. No se trata de un acontecimiento único, no, sino de una actitud constante de humildad, de servicio a los demás. Si bien es posible que no siempre veamos los resultados inmediatamente, confiamos en que nuestro arrepentimiento, nuestros esfuerzos, se reflejen en los frutos que vamos a empezar a producir. Vamos a ser personas diferentes. Una de las inquietudes que puede surgir cuando leemos este versículo, este texto, es el temor de no ser capaces de producir esos frutos, ¿no? Esos frutos dignos de arrepentimiento. Porque hay muchas cosas que nos cuestan dejar. Sin embargo, la promesa que Cristo hizo allá por el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 5, ahí dice, sin mí nada podéis hacer, según la versión vieja, la versión más antigua, la Reina Valera. O sea, es decir, la producción de frutos en nuestra vida espiritual es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros y no de nuestras propias fuerzas. Nosotros solo no podemos hacer nada, siempre de la mano de Dios, con actitud. Además, no nos olvidemos que el arrepentimiento es un llamado a un camino en nuestra relación con Dios y también en nuestra relación con los demás. No se trata de una carga pesada que debemos llevar solo, sino de un camino que recorremos en comunión con el Señor, juntos. También en comunión con personas que también han decidido cambiar. Porque juntos podemos ayudarnos, mutuamente producir los frutos que demuestran un cambio en nuestra vida, un arrepentimiento genuino. Este texto que encontramos esta mañana, cortito, que está en Mateo 3:8, es un llamado, es un recordatorio importante de que el arrepentimiento no es simplemente una declaración de palabras. No es solamente hablar, sino que accionar en consecuencia. Una actitud constante de cambio y crecimiento también en nuestra relación con Dios. Porque si producimos frutos dignos de arrepentimiento, estamos demostrando a la sociedad, al mundo entero, el poder transformador del amor de Cristo en nuestras vidas. Y somos un reflejo de su gracia, de su misericordia. Ahora, ¿qué podemos seguir produciendo frutos que demuestren nuestro arrepentimiento? ¿Cómo lo podemos hacer? Que sean una fuente de bendición para otros, para aquellos que nos rodean. Pedirle a Dios que podamos seguir produciendo esos frutos día a día. Que su Espíritu, el Espíritu Santo, nos guíe en ese proceso de cambio. Que siempre recordemos de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para producir frutos abundantes, frutos duraderos. A veces pensamos que el arrepentimiento es solo un acto de disculpas, ¿no? Pero en realidad el arrepentimiento es un compromiso diario de transformar nuestras vidas. Producir frutos dignos de arrepentimiento es como regar una plantita.
requiere atención, atención constante, cariño para florecer. Pero si nos tomamos en serio esta invitación, poco a poco vamos a ver cómo nuestras acciones van a empezar a reflejar esos frutos. Un corazón renovado, y eso puede impactar positivamente a aquellas personas que nos rodean, impactar positivamente a la sociedad a través del cambio que hemos tenido. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho.